Hola, soy la profesora Irma Rodríguez Hernández. Hoy hablaremos del principio de Arquímedes. ¿Qué es un fluido? Es un fluido cuando la materia se encuentra en estado líquido y gaseoso. ¿Por qué? Tienen una fuerza intermolecular débil, de tal manera que no tienen una forma propia. Así que cuando nosotros un líquido lo derramamos, está fluyendo. O bien, si un gas se encuentra atrapado en un recipiente y lo destapamos, el gas va a fluir. En la vida cotidiana hemos visto a globos aerostáticos que flotan en el aire. ¿A qué se debe? O bien, si nadamos, también podemos percibir que somos más ligeros. A lo mejor has hecho este experimento. Si un objeto está flotando y lo quieres sumergir, le aplicas una fuerza, pero vas a percibir otra que se opone a la acción que quieres. Cuando un objeto lo introducimos en el seno de un líquido, este líquido se va a desplazar, va a haber un desalojo de este líquido. Pues bien, Arquímedes experimentó esto y estableció un principio que dice: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del volumen de líquido que desaloja. Matemáticamente podemos escribirlo. Fb, que significa fuerza hidrostática, es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Si tenemos un metal de hierro y madera en un fluido, en este caso un líquido, estos materiales experimentan una fuerza de empuje. ¿A qué se debe? Se debe a que la gravedad está actuando en todos los puntos del fluido. Entonces, si el objeto está sumergido en el fluido, está ejerciéndose una fuerza en todo el volumen o área de ese objeto. Las fuerzas que están a los lados del objeto se van a anular porque son iguales. Entonces, las fuerzas que están actuando únicamente en el objeto es el peso de ese objeto y la fuerza de empuje que está ejerciendo el fluido. Ya sabemos que el peso se puede calcular como la masa por la gravedad. Ahora, hay tres posibilidades: que el objeto se hunda, que esté flotando en el seno del líquido o que flote en su superficie. Como podemos observar, aquí hay unas flechas. La de color negro nos indica la fuerza de empuje y la de color morado nos indica el peso del objeto. En el primer caso, inciso A, la fuerza hidrostática es menor que el peso del objeto, por eso el objeto se hunde. Inciso B, la fuerza hidrostática es igual o similar al peso del objeto, por eso el objeto se ve sumergido en el seno del líquido. Y el inciso C, la fuerza hidrostática es mayor que el peso del objeto. El empuje que sufre un cuerpo sumergido en un fluido depende de tres factores. 1, de la densidad del fluido. 2, del volumen del cuerpo. Y 3, de la gravedad. Las fórmulas que vamos a emplear para el cálculo de esta práctica es: la fuerza hidrostática o de empuje es igual al peso del volumen del fluido desalojado. Como el peso se calcula como la masa por la gravedad, entonces nuestra ecuación 1 es: la fuerza hidrostática es igual a la masa por la gravedad. También podemos conocer la densidad del fluido, que va a ser igual a la masa sobre el volumen. Si despejamos la masa,
nos va a quedar masa es igual a la densidad del fluido por el volumen desalojado. Al sustituir la masa en la ecuación 1, nos queda que la fuerza hidrostática es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. Las unidades de la fuerza hidrostática es en newton, el volumen es igual a metros cúbicos, la gravedad se mide en 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad va a tener las unidades de kilogramo por metro cúbico. Para los cálculos de esta práctica va a ser determinar el volumen desplazado del fluido, que va a ser igual a la fuerza hidrostática entre la densidad del fluido por la gravedad. Otro dato que necesitamos es el peso real del objeto, así que vamos a emplear un dinamómetro suspendido en el aire. Si el dinamómetro nos da unidades de masa en kilogramos, esa masa la tenemos que multiplicar por la gravedad para obtener el peso real. De la misma manera, vamos a calcular el peso aparente. Entonces el dinamómetro junto con el objeto se va a sumergir en el fluido y podremos determinar el peso aparente. Otra fórmula de calcular la fuerza hidrostática es igual a la peso real menos el peso aparente. Aquí les muestro la página donde se encuentra el simulador. Los pasos que vamos a seguir. Número 1. Vamos a seleccionar materiales como oro y acero. Número 2. Vamos a seleccionar el fluido que tenemos: agua destilada, agua de mar, aceite, mercurio y un fluido desconocido. Cada vez que seleccionemos el fluido, nos va a proporcionar la densidad de ese fluido. Paso 3. Vamos a colocar el cubo del material seleccionado en el dinamómetro que se encuentra suspendido en el aire y vamos a obtener la masa en kilogramos. Recuerden que para calcular el peso solamente multiplicaremos la masa por la gravedad. Cuarto paso. Llevaremos el material al dinamómetro para sumergirlo en el fluido y podremos obtener el peso aparente. Muy bien, estos serían todos los pasos. Aquí viene una pregunta. Entonces, ¿por qué flotan los globos aerostáticos? 2. ¿Por qué nos sentimos más ligeros sumergidos en el agua? Y 3. ¿Por qué no podemos sumergir un recipiente que está flotando en el agua? Bueno, eso es todo. Gracias.